Senadores cristinistas no ven a la madre el borrego. Mira, Luis, te voy a leer uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, de la carta que escribieron los senadores, el punto 29 de los 33 puntos. Los senadores del Frente... Sí, tal cual. La carta que le escribieron al Fondo Monetario. Con solo revisar las estadísticas sociales y económicas de nuestro país se puede afirmar que estas exhiben claramente que a Argentina le fue bien, muy bien, cuando siguió su propio camino en materia económica, dejando de lado la receta de ajuste del FMI, y ahí dice desde 2003 hasta 2015, obviamente, ¿no? Esta gente que legisla en la Argentina son los responsables, estos mismos senadores que escriben la carta del Fondo Monetario Internacional o que le escriben al Fondo Monetario Internacional, son los responsables de votar presupuestos deficitarios sistemáticamente una y otra vez. De hecho, votaron presupuestos que decían que íbamos a tener 10% de inflación en Argentina, o sea que además eran fantasiosos. Pero además de la fantasía, votaban y votan ahora nuevamente un presupuesto con un déficit escandaloso para el año que viene. Deben pensar, yo siempre quiero hacer un punto que es muy importante acá, deben pensar que la deuda nace de un repollo. El señor presidente, en su declaración que acabamos de escuchar, también adolece del mismo problema. Piensa que la deuda se le hizo mucho mal el endeudamiento a la Argentina. ¿Y qué piensa el señor presidente que causó el endeudamiento? El déficit, entre otras cosas. No hay deuda sin déficit. Si Cristina Fernández, voy a ser muy claro, si Cristina Fernández hubiera entregado en 2015 como asumió en 2007, fines de 2007, con superávit fiscal, con superávit externo, etc., no hubiera existido ningún endeudamiento. De hecho, Cristina tuvo déficit en 7 de los 8 años de su gobierno. Esta gente se lo pasa por alto, los senadores oficialistas. Y se chupó, de hecho, se llevó puesto un presidente del Banco Central por culpa de eso, porque se resistió Redrado a que le saquen los dólares. Cuando se fue Cristina, cuando se va Cristina, esto está documentado, quiero invitarlos a que entren en los balances del Banco Central y miren que cuando se retira Cristina en diciembre del 2015 deja un muerto de 89.000 millones de dólares en letras intransferibles y pagarés varios. Perdón, y eso es deuda. Y eso es deuda. Exacto, también. Esos son los dólares que le chupó al Banco Central, la joya de la abuela, ¿no? Como decían en los 90. Reventó la joya de la abuela. Se quedó con todos los dólares del Banco Central y con eso cubrió el déficit y fue pagando deuda. Entonces, si queremos realmente que no vuelva a haber un problema ni verle la cara a la gente del Fondo Monetario Internacional nunca más, el mejor camino, el camino más responsable, es que estos senadores se comprometan a no votar nunca más un presupuesto deficitario, o por lo menos no... Como el que acabaron de votar. O por lo menos no, que no surja que no pueda ese déficit ser financiado con un fondo anticíclico que acumule en las buenas, digamos. Compartamos la conversación con Ariel Korenberg. Claro. Ariel. Sí. Tu mirada, este momento de lo de mañana, del tole-tole con el fondo, del nuevo impuesto a los grandes patrimonios. Mirá, es muy difícil cuando no hay compromisos creíbles por parte de la cúpula presidencial hacer política económica. Te lo regalo ser Martín Guzmán en este momento. Igual él aceptó ese puesto sabiendo lo que es. Entonces, la discreción... ¿Le hace bien o le hace mal la carta de los senadores? No, a ver, es típico del peronismo. El peronismo, digamos, en el pasado, mandaba cartas de España, de Juan Domingo Perón, y cada línea del peronismo, izquierda y derecha, interpretaba lo que quería. Y lo que hacía el líder era agitar la izquierda para hacer política de derecha o a la inversa según los Sí, pero esto es el siglo pasado, esto no va más. No, es que se gobierna con una configuración mental del siglo pasado, no del presente. Porque cuando a vos te ponen impuestos a las computadoras, vos lo que estás dañando la salida de la cuarentena y la posibilidad de hacer home office en medio de la pandemia. Generás un atraso tecnológico total en Argentina que nos lleva al siglo pasado. Entonces, con esa configuración mental, es imposible hacer política económica. ¿Por qué? Porque ahora viene un ajuste. Claro, ahora que están contra las cuerdas, se asustaron del dólar blue y nos íbamos a caer de la cornisa, digamos. Eso es lo y ahora nos venimos un poquito hacia adentro. Y yo te tendría que Menos decir, mal. Mirá, te tendría que decir que es el título. Mirá vos. Menos mal. Menos mal que reaccionaron. Ahora bien, implementar un ajuste fiscal con palabras contradictorias, como hace típicamente el peronismo, quiero señalar algo más.
diciendo una cosa hacia los organismos internacionales o hacia el exterior y algo distinto hacia el interior para apaciguar y dejar tranquilo, como dice Martín Guzmán, pero a las líneas internas del peronismo. Bueno, estamos en el siglo XXI, ya se difundió por Twitter. Claro. Esta contradicción lo que produce es una degradación, una devaluación más profunda de la palabra presidencial. Ergo, el ajuste fiscal que tenés que hacer cuando vos no tenés credibilidad es mucho más profundo de lo que si tuvieras, si fueras creíble. Entonces es clave lo que dice Alberto, más de lo que dice Cristina. Pues yo creo que Cristina Kirchner apoya ir al fondo. Ahora, ¿por qué hacen esta estrategia? Porque es la típica del peronismo. Tienen que dejar tranquilo, digamos, a toda la militancia, por izquierda y derecha, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados peronistas, a la cámpora, a todo. Bueno, cuando empezás así, generás un tironeo y quedás mal con todos. ¿Y el impuesto que se va a empezar a discutir mañana, Martín? Tiene un problema grave el impuesto, tiene muchos problemas. El primero es que no es un impuesto a los patrimonios, sino un impuesto a los activos. No es lo mismo, porque vos tenés, hay mucha gente que tiene activos altos, pero también pasivos altos. Entonces hay mucha inequidad ahí, primer problema. Segundo problema, es un impuesto en la práctica confiscatorio, porque hoy las tasas de interés, el rendimiento de los activos es muy bajo en el mundo. Históricamente, los impuestos a los patrimonios, vos, como principio central de finanzas públicas, nunca tratás de gravar la fuente generadora de los ingresos, para decirlo en criollo. No vas a grabar la gallina los huevos de oro. Grabá los huevos de oro, no el producido, no la gallina. Claro. Porque si vos un día Dejá te quedás que con la una gallina pata... siga poniendo huevos, Claro, ¿no? porque si vos un día le sacás una pata a la gallina, otro día le sacás otra pata más a la gallina, otro día le sacás el cogote, finalmente te quedás sin gallina y sin huevo. Entonces acá la lógica es grabar los huevos. Pero como los huevos son muy chiquitos en estos momentos, el rendimiento de los activos financieros es muy bajo en el mundo, la tasa es cero virtualmente, yo no puedo con el rendimiento del activo pagar el impuesto que vos me estás poniendo, aunque lo pongas sobre el activo, aunque sea semántica la diferencia. En la práctica es confiscatorio, te vas a quedar con una parte de mi activo. Y el tercer problema es el problema de la liquidez que recién comentaban con el caso del hijo de la presidenta. Es decir, el caso de Máximo Kirchner, probablemente, es muy probable que tenga un patrimonio que supera los 200 millones, tal y como dice la gente de Infobae, pero que en su mayor... antes lo dijimos nosotros, buena onda, con toda la gente, pero antes lo dijimos nosotros. El monto más importante, lo dije claro, me acuerdo del cálculo de Silvina Martínez, por supuesto, pero donde el número más alto llega por ahí con propiedades inmobiliarias, que no son líquidas. Entonces, ¿cómo haces para pagarlo? Lo decía recién Silvina, no tiene la intervención, no tiene los 5 millones de pesos que tiene que pagar de impuestos. A ver cuál es la mirada de Ariel Korenberg. Ya está conectado Alfredo Casero, en un ratito más hablamos con él, Mirá, sigo obsesionado con el tema, no ahora, digamos, credibilidad y compromiso creíble. Si vos, para asistir al gasto social, pagás fideos, no por encima del precio de mercado, sino por encima de los precios cuidados, de los precios controlados, no sos creíble. Entonces el tipo que paga impuestos dice, ¿por qué voy a pagar impuestos si no me estás proveyendo los bienes y servicios públicos que estoy pagando con los impuestos, que es el compromiso, el verdadero contrato social? Ok. Entonces, a ver, No, hoy estoy más político que economista, pero... No hay problema. ¿Y después va a ser por única vez? No, todos los impuestos en la Argentina Bueno, sí. siempre eran por única Impuesto vez. a la ganancia nació en la crisis del 30 y se quedó. Digamos, igual El todos impuesto a los países bienes personales arrancó con un patrimonio de $300.000. Claro, El ¿no? primer impuesto a los bienes personales. ¿Sabe quién paga impuesto a los bienes personales hoy? Una persona que tenga una cochera, aún sin usar, paga impuesto a los bienes personales. Pero además, digamos, por la ley de blanqueo, digamos, que fue cuestionada, es cierto, pero en el Congreso no la votó. Entiendo. Fue, digamos, avalada implícitamente por Sí. diputados y senadores en el gobierno anterior, de todos los bloques. Entonces, no la llevaron a la Corte Suprema. La ley de blanqueo, si mal no recuerdo, Martín, corregime, decía que no iba a aumentar el impuesto a los bienes personales. Exactamente. Sí, sí, Y lo sí. aumentaron. Lo reducía primero, ¿no? Y después... Lo reducía y lo iba a reemplazar por un impuesto a la herencia. Entonces, la onda ahora del impuesto a los activos empresarios, otra cosa que quisiera señalar, a ver si me explico brevemente, Sí, sí. es, las empresas, los dueños de las empresas son parte de las familias argentinas. O sea, ¿qué hay? ¿Un velo empresario por el cual escindimos las empresas de los hogares? Sí, claro.
Los ahorristas, es menos inversión. los ahorristas son depositantes de clase media. Claro. Y vos le estás cobrando impuestos a la renta financiera a los depositantes de clase media que depositan en plazo fijo en pesos. Para Y protegerse. después le bajás la tasa de interés por debajo de la inflación. Y después le decís, pucha, ¿te estás yendo al dólar blue? ¿Qué sos? No sos argentino. Sí. Entonces... Bueno, independientemente de los ministros y todo el gabinete que están todos en dólar blue, ¿no? Que dicen, bueno, no es el momento ahora de ¿qué cambiarlo. vemos los argentinos en general, incluso los informales y la población vulnerable, que recurría al dólar puré para poder llegar a fin de mes? Y que con la restricción del dólar ahorro agigantaron el mercado blue. La demanda del mercado blue, no la oferta. Entiendo. ¿Qué esperan? Ejemplo, a ver, comprar los fideos para la asistencia social al precio por debajo del mercado porque vos haces compra de volúmenes importantes. Y ahí vas a tener un ahorro. ¿Y sabes qué? Son los sueldos de los diputados y senadores. Mi propuesta, ya que estamos acá Dale. hoy, es que estén indexados como están los jubilados. ¿Que esté indexado qué? A la fórmula de los jubilados. Ah, que lo pongan en la fórmula. Claro, y no que sea por inflación. automático y no se toque más. Gracias, Ariel. ¿Qué me decías, Martín? No, el punto que hace Ariel es fundamental acá. Es un impuesto confiscatorio y es un impuesto, además, que rompe todos los incentivos hacia adelante completamente y básicamente produce el resultado contrario. Y no sería necesario si la plata del IFE hubiera sido bien administrada, por ejemplo. Si en vez de 9 millones le hubieran dado el IFE a 3.600.000, que eran las personas que calculaba el gobierno que precisaban el IFE. Claro que sí. ¿Te quedas un rato más, Ariel? Sí, cómo no. Ariel Korenberg, en segundo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tienen que lograr rápidamente un acuerdo con el fondo para poder estabilizar de una vez y para siempre el dólar. Ok. Y no seguir perdiendo reservas, porque estamos perdiendo reservas a una velocidad muy importante. Ok. Gracias por haber venido. Bueno. ¿Qué viene, Martín? Los últimos segundos. No, después de esto que dice Ariel, empezar a resolver cuál es el modelo de negocios de la Argentina, la discusión de fondo. ¿Qué le ofrece a Argentina? ¿Qué tipo de negocios se pueden hacer en Argentina? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿De quién es la propiedad? ¿Cuántos impuestos hay que pagar? Esa es la discusión de fondo de Argentina. Te debo tu participación de hoy. La amplia te la pago mañana. Señoras y señores, quédense con Carlos Pañi y su Odisea Argentina. Hasta mañana a las 9 de la noche.